Noticias de último momento, Trump amenaza con aplicar la ley de insurrección en Estados Unidos. El ambiente político en Estados Unidos se ha tornado explosivo en las últimas horas. El presidente Donald Trump ha vuelto a colocar sobre la mesa una de las herramientas más controvertidas del poder ejecutivo, la ley de insurrección. Lo ha hecho en medio de una escalada de tensiones con gobernadores demócratas, jueces federales y líderes locales que rechazan los recientes despliegues de tropas federales y de la Guardia Nacional en varias ciudades del país. La situación ha desatado una tormenta política y legal que podría redefinir los límites del poder presidencial en el territorio estadounidense. La historia comenzó en Illinois, donde la administración de Trump ordenó el despliegue de más de 300 efectivos de la Guardia Nacional bajo control federal, además de unos 400 soldados procedentes de Texas, hacia el área metropolitana de Chicago. El argumento del presidente fue que las autoridades estatales y locales han fracasado en mantener el orden y frenar los actos violentos vinculados a protestas y disturbios que se registraron en la ciudad durante las últimas semanas. Sin embargo, el gobernador J. B. Pritzker y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, presentaron una demanda ante un tribunal federal para bloquear el despliegue, calificándolo de violación flagrante del federalismo y de la soberanía del Estado. Según la demanda, la decisión presidencial no solo excede la autoridad del Ejecutivo, sino que representa una amenaza directa a la paz civil, al control estatal de las fuerzas de seguridad y a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los demandantes sostienen que el presidente no puede federalizar tropas sin el consentimiento del Estado, salvo en casos de insurrección, rebelión o colapso total del orden civil, condiciones que, según ellos, no existen actualmente. Ante esta resistencia, Trump declaró en conferencia de prensa: si los estados bloquean nuestros esfuerzos para restablecer la ley y el orden, invocaré la ley de insurrección. No permitiré que la anarquía ni los políticos débiles destruyan nuestras ciudades. Con esas palabras, el mandatario reavivó una de las amenazas más delicadas en la política moderna estadounidense, despertando preocupación en el Congreso, en las Cortes y en las Fuerzas Armadas. La ley de insurrección, aprobada originalmente en 1807 y modificada varias veces a lo largo de la historia, permite al presidente usar al ejército dentro del territorio nacional en casos de rebelión, violencia masiva o cuando los gobiernos locales no puedan o no quieran proteger a los ciudadanos y garantizar la ley federal. Se ha invocado muy pocas veces, en 1957, por Dwight Eisenhower, para hacer cumplir la desegregación escolar en Little Rock, Arkansas, en 1967, por Lyndon B. Johnson, durante disturbios raciales en Detroit, y en 1992, por George H. W. Bush, tras los disturbios de Los Ángeles. En todos esos casos hubo destrucción masiva, muertos y caos en las calles. Pero en 2025, la situación es distinta, no hay una insurrección declarada, sino conflictos entre estados y el Ejecutivo por el control del orden público. Trump sostiene que la violencia urbana, los brotes de saqueo y la desobediencia civil generalizada constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Sus asesores más cercanos han defendido públicamente la idea de que el presidente puede actuar incluso sin aprobación estatal. Sin embargo, abogados constitucionalistas y exjefes militares han advertido que un movimiento así podría romper la delgada línea entre el poder civil y militar, provocando una crisis institucional sin precedentes. El Washington Post y Reuters informaron que el Pentágono se encuentra dividido. Algunos mandos militares están preocupados por el riesgo de politizar a las Fuerzas Armadas, cuyo mandato constitucional prohíbe actuar como fuerza policial interna bajo la Ley de Posse Comitatus de 1878. Esa ley establece que ningún miembro del ejército o la fuerza aérea puede ejecutar leyes dentro del país sin autorización explícita del Congreso. Solo la ley de insurrección constituye una excepción a esa regla. En palabras simples, si Trump la invoca, podría desplegar soldados como agentes del orden público, pero enfrentaría demandas inmediatas en todos los tribunales federales del país. Mientras tanto, en Portland, Oregón, un juez federal ya bloqueó un intento previo del gobierno de enviar tropas bajo el argumento de que la violencia en las protestas no justificaba una intervención militar. Ese precedente es ahora uno de los principales obstáculos legales que enfrentará la Casa Blanca. En California, el gobernador Gavin Newsom también ha advertido que presentará una demanda si Trump intenta federalizar la Guardia Nacional sin autorización. El caso Newsom v. Trump podría llegar hasta la Corte Suprema, lo que convertiría este conflicto en una batalla histórica sobre la interpretación del poder presidencial. El presidente, sin embargo, parece decidido a continuar. En un discurso reciente desde la Casa Blanca, Trump afirmó que las ciudades demócratas se han convertido en refugios de criminales y traficantes, y que los gobernadores irresponsables están poniendo en peligro la seguridad del pueblo estadounidense. Según fuentes cercanas al Departamento de Justicia, la administración prepara una proclamación oficial, requisito previo para activar la ley de insurrección, en la cual se ordenaría a los elementos violentos dispersarse y regresar a sus hogares antes de que intervengan las fuerzas militares. Esa proclamación, según establece la ley, sería el punto de no retorno. Una vez firmada, el presidente podría autorizar el uso de tropas para patrullar, detener o dispersar grupos civiles. La pregunta es si los tribunales permitirán que esa orden entre en vigor sin una base legal clara.
Los juristas coinciden en que, si bien el presidente tiene amplios poderes en materia de seguridad, su uso interno está sujeto a un control estricto de proporcionalidad y justificación. Cualquier abuso podría ser anulado por las Cortes, aunque el daño político y social ya estaría hecho. En el Congreso, los demócratas han pedido audiencias urgentes para examinar las implicaciones de este movimiento. Algunos republicanos moderados también se han mostrado preocupados. El senador Mitt Romney advirtió que usar al ejército contra ciudadanos estadounidenses sería una línea que ningún presidente debería cruzar. Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la amenaza de dictatorial y peligrosa para la República. Sin embargo, dentro del Partido Republicano, figuras leales al presidente lo apoyan, argumentando que las ciudades gobernadas por demócratas han perdido el control y necesitan intervención federal. El conflicto también tiene una dimensión económica y diplomática. Analistas de Wall Street reportaron que los mercados reaccionaron con volatilidad inmediata tras la amenaza de invocar la ley. Los inversores temen un clima de inestabilidad institucional que afecte la confianza en la economía estadounidense. En el plano internacional, organizaciones de derechos humanos han advertido que la militarización del orden público podría derivar en violaciones masivas de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza y censura mediática. De fondo, el asunto refleja la profunda polarización política que atraviesa Estados Unidos. Lo que antes eran diferencias ideológicas se ha transformado en enfrentamientos legales entre estados y el gobierno federal. La ley de insurrección se ha convertido, simbólicamente, en el termómetro de la crisis democrática estadounidense, un presidente que amenaza con usar el ejército dentro del país. Y gobernadores que acusan al Ejecutivo de intentar imponer una autoridad militar por encima de la Constitución. En las próximas horas se espera que la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois decida si concede una orden de restricción temporal para frenar los despliegues actuales. Esa decisión podría marcar el rumbo de todo el conflicto. Si el tribunal bloquea al gobierno, Trump tendría una excusa perfecta para activar la ley de insurrección bajo el argumento de que las cortes están impidiendo el cumplimiento de la ley federal. Si, en cambio, la Corte autoriza los despliegues, los estados demandantes probablemente apelarán ante la Corte Suprema. La tensión en las calles aumenta. En Chicago, manifestantes salieron frente al edificio del gobierno estatal con pancartas que dicen no a la militarización. En redes sociales, hashtags como #Stop the Troops y #Save the State se volvieron tendencia. Mientras tanto, simpatizantes de Trump celebran la medida como una defensa patriótica del orden y la autoridad. Lo cierto es que Estados Unidos vive un momento decisivo. Nunca en las últimas décadas un presidente había estado tan cerca de aplicar una ley que podría autorizar operaciones militares contra civiles dentro de su propio país. Las próximas 48 horas serán clave.